¿Qué tal, maestra? ¿Qué tal, maestro? Padres de familia, bienvenidos a este su teleseminario TV Galatea, organizado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la Dirección General de Televisión Educativa de la SEP. Hoy es el último programa. Después de 10 sesiones se cierra este teleseminario. A lo largo de ello hemos hablado sobre la pertinencia de premiar y castigar en el proceso educativo, sobre lo que puede generar una expectativa alrededor de un estudiante, lo que le llaman las profecías autocumplidas, cómo aprendemos a no aprender, que es la motivación y el síndrome del fracaso, los retos que tienen los profesores que se enfrentan ante grupos difíciles o estudiantes con problemas de aprendizaje. También planteamos ya en alguna ocasión el tema de educar para qué, cuáles son los principios y los fines que nos orientan a hacer los procesos educativos y hacia dónde los queremos llegar. Hacia dónde los queremos llevar. Hoy es el último programa. Como ya les había comentado, yo soy Arturo Perrusquía Recendis y me toca conducir esta sesión en compañía del doctor Iván Gómez César, que él es doctor en Ciencias Antropológicas y miembro del Sistema Nacional de Investigación. Ha sido profesor investigador, entre otros, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la Universidad Autónoma de Chapingo, en el Mexican American Students and Research Center de la Universidad de Arizona. Actualmente coordina el área de enlace comunitario de la UACM y dirige la revista Mano Vuelta. Bienvenido, Iván. Gracias. También nos acompaña para hablar sobre el tema que hoy nos compete la maestra Verónica Mata García, profesora de Educación Primaria por la Escuela Nacional de Maestros, licenciada en Pedagogía y maestra en Enseñanza Superior por la UNAM, investigadora del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. Sus líneas de investigación son sobre filosofía y teoría educativa. Ha escrito varios ensayos sobre educación, infancia y juventud, pedagogía, docencia, violencia y sexualidad. Bueno, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque se me pasó un poco comentar las publicaciones del doctor, quien entre sus publicaciones está Pueblos Arrasados, el zapatismo en Milpalta y la batalla de Juárez. Pues les damos la más cordial bienvenida y el tema que vamos a abordar hoy es el tema, podríamos decir que es el tercer bloque de la antología de la colección Galatea y lo intitulamos Educación y Placer. La idea es que podamos debatir un poco o platicar alrededor de cómo hacer el proceso educativo algo placentero. Pero para ello, primero quisiera que nos acercáramos a plantearnos un poco sobre cómo se enseña y aprende en la escuela, o sea, cómo se ha enseñado y aprendido en la escuela del México contemporáneo. ¿Quiere empezar, maestra? ¿Cómo se enseña y aprendido en la escuela? ¿Cómo se enseña y aprende en la escuela? México contemporáneo. Bueno, en este sentido, a mí me parece que ha habido como cortes, ¿no? Coyunturas que han transformado el sentido de el enseñar y aprender. Podríamos pensar que enseñar en un sentido abierto significaría mostrar, ¿no? Mostrarle a los niños, a los jóvenes, mostrarles el mundo de tal manera que a través de los textos los niños puedan encontrarse con el mundo. Mostrar significa, como decía un clásico de la pedagogía, Comenio, observar al proceso de la infancia, al proceso de la juventud, para entonces conectarse en el lenguaje, en la comunicación, conectarse con ellos para poder seleccionar de la mejor manera las palabras necesarias, suficientes para abrirse y mostrar el mundo. A mí me parece que ese es un momento importante de la educación en México después de la Revolución Mexicana, en lo que fue el momento de fundación de la SEP, en esto que fue la educación rural, fundamentalmente rural. Después hay cambios tristes, la tecnología educativa, modernización educativa, calidad total, y hoy terriblemente la educación basada en competencias, ahí ya no se muestra el mundo, se le enseña al niño a hacer cosas, diferente a mostrar el mundo para construir una forma de vida y pensar en la diversidad del pensar. Yo podría de entrada decir estas dos cuestiones, ¿no? Iván. Bueno, la educación y la formación de México como nación son indivisibles.
En verdad, México tiene una experiencia en materia educativa muy poderosa. Es siglo XIX, pero es todo el siglo XX, es la revolución, es el cardenismo, es todo el proceso histórico mexicano. Es un elemento fundamental. Y por supuesto que eso no es una variable independiente. La educación está ligada al resto de las cosas. Lo que estamos viviendo hoy, en efecto, coincido con la maestra, lo que tenemos hoy es una suerte de crisis, pero es una crisis del país. No vamos a tener un verdadero proyecto educativo mientras el país mismo esté dando tumbos como nación. Creo que ahí, dentro de eso, lo que nos ocupa un poco más hoy, que es cómo se enseña, es expresión de esa crisis. Yo creo que nos hemos estancado mucho como país en preguntarnos y en respondernos, en proponer nuevas cosas en el cómo estamos educando. Otros países han avanzado mucho más, sin decir que aquí no hay grandes, importantes experiencias. Yo creo que más bien lo que tenemos es un momento en que esas nuevas experiencias no se han convertido en como lo que debe ser, ¿no? Como proyecto de nación. O sea, la educación va a estar ligada a la idea de nación que somos. México es un país poderoso, pero atravesando un mal momento, y también, inclusive, lo educativo, por supuesto. Bueno, dos cosas que me llaman mucho la atención. ¿Cómo estamos educando? ¿Qué tiene que ver? Bueno, yo lo llevaría más bien con qué. Hablar sobre los contenidos, lo que comentabas un poco, Verónica. ¿Cómo podemos diferenciar entre enseñar, mostrar, o sea, observar qué es lo que hace el niño, los textos, o sea, el contenido que estamos poniendo para llegar a esta idea de nación? Porque creo que sí, los contenidos tienen mucho sentido en lo que se enseña en las escuelas, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué opinión hay sobre los contenidos? Sí, es que aquí articularíamos esta primera cuestión que tú comentabas con respecto al aprender, ¿no? A mí me parece que aprender significa, en un sentido mucho más fuerte, filosófico, articulado a una relación con lo pedagógico, aprender significa comprender el mundo. Aprender es tal cual, a veces en México es difícil decir la palabra, pero aprender es coger el mundo, ¿no? ¿Cómo cojo yo el mundo? En términos de una comprensión que me permita desocultar desde la evidencia para poder yo tomar decisiones con respecto a cómo me coloco ahí. Para poder hacer esto, los contenidos, creo que los contenidos tendrían la suerte de ser como pretextos que le permitan a los niños y a los jóvenes empezar a comprender su mundo para poder aprenderlo y poder tomar una decisión mucho más comprendida desde ellos mismos de cómo colocarse en él. Entonces, aquí hay un problema con respecto a los contenidos. Sabemos que se ha vaciado el sentido de la educación en México en el presente. Se han quitado contenidos fundamentales para la formación de la idea de nación, de ciudadanía. Y estos son los contenidos no solamente de las llamadas ciencias exactas, física, matemáticas, sino también la historia en el origen que nos permita comprender un sentido de identidad. Entonces, ahí hay una articulación entre contenidos y también cómo se presenta el maestro para mostrar estos contenidos. El maestro tendría que ser un sujeto que, además de haber hecho ya este proceso de comprensión del mundo, tendría que también comprender a los niños, a los jóvenes, para entonces tomar decisiones de cómo presentárselos, ¿no? El presentárselos es mi perspectiva, que se encuentra definitivamente con la perspectiva de los niños y que no es igual, pero que en la articulación se puede construir una perspectiva muy amplia del comprender del mundo, que hoy desgraciadamente pues ni por el lado de lo que son las llamadas estrategias o las TICs, someter el proceso educativo al fin último de las TICs, o el problema de inteligencias y competencias que aparentemente están en nosotros y que hay alguien desde cuestiones cientificistas que determina que así somos y que por lo tanto así debe de ser el proceso tanto de enseñar como de aprender. Creo que ahí hay un gran vacío y un gran problema, ¿no? Comprender el mundo, cómo ver al mundo, ¿no? La cosmovisión que tiene uno del mundo. Y entonces, sí. en ese sentido, como yo entiendo el mundo, es como tengo que organizar los contenidos. Sí. Y comentabas otra parte, la importancia de la historia. Yo creo que ahí es como tu fuerte, Iván. Sí, bueno, antes de eso me gustaría tratar de redondear la idea que estaba diciendo, porque hoy lo que tenemos es un debate muy vivo, muy fuerte, y a veces soterrado en torno a la educación, que va tanto de la cuestión técnica de contenidos y hasta concepciones políticas. Este país está viviendo cosas insólitas como que
los libros de texto son rechazados, ¿no? Y que se ponen otros libros de texto con contenidos que sentíamos rebasados, donde, por ejemplo, visiones dogmáticas, católicas o religiosas se imponen, se imponen. Eso no había pasado en este país hace mucho. Entonces, junto con eso tenemos proyectos de avanzada muy interesantes. Por ejemplo, recuerdo ahora proyectos universitarios indígenas, donde la idea central es, en municipios de los más pobres de México, se hace una suerte de contrato en el que el estudiante es apoyado por las comunidades, a condición de que el resultado de esa investigación individual tenga que ver con el desarrollo de esas comunidades. Tenemos esos dos polos, ¿no? El sectarismo que sentimos superado del siglo XIX, junto con proyectos que son del siglo XXI y que son vanguardia. México todavía no resuelve qué va a hacer en materia educativa. Y en medio está esto, ¿no? La visión tecnocrática. Y sí, la historia es una de las competencias, de los elementos fundamentales que tenemos que discutir. De nuevo, ¿no? Cada generación está obligada a repensar la historia. Y esto significa también pensar el cómo es la historia en materia educativa. Pero si quieren, te comentamos más. ¿Cómo se enseña la historia en materia Así educativa? es, ¿cómo se enseña la historia? Entonces, como para ir avanzando un poco más hacia... Eso lo veríamos en el tercer bloque, lo que podríamos pensar como las propuestas. Pero quiero regresar a la parte de qué es lo que se está considerando hoy como importante en materia de la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y lo quiero traer a colación porque lo que muchas veces a quien le toca el papel de ser autoridad considera lo importante, no sabemos si esto es verdaderamente lo importante para quien está enfrente de nosotros aprendiendo. Porque entonces, ¿cómo generamos que verdaderamente lo que se aprende se vuelva un aprendizaje placentero? O algo que verdaderamente motive o mueva a los estudiantes a querer aprender, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está considerando hoy como lo principal, maestro? Fíjate, aquí algo que comentaba Iván, es esta cuestión de los proyectos alternos. El estado de Oaxaca está construyendo su proyecto educativo y es un proyecto educativo que se coloca en contra de estos proyectos educativos conservadores. Les está costando mucho trabajo, sobre todo por las cuestiones políticas y desde legitimación del propio discurso de los maestros en Oaxaca, pero cuando uno se acerca a mirar cómo trabajan los maestros en Oaxaca, cómo trabajan en las primarias, cómo se esfuerzan por tener un proceso de formación para ellos que les permita construir un proyecto frente a este dominio avasallador de lo aparentemente nacional, es muy fuerte y además es muy de salvar, yo diría, de que los otros estados miráramos hacia lo que intenta hacer Oaxaca para poder salvaguardar esta idea de la educación que no tiene solamente, y aquí voy con lo que tú comentas, no tiene solamente la intención de que los estudiantes aprendan el sentido de lo útil vinculado solamente a cuestiones de relación de trabajo, pero trabajo no como diría el joven Marx, trabajo en términos de comprender la realidad, sino de trabajo vinculado a los mercados laborales y de consumo, porque ese es el ciclo que hoy se enseña sobre todo en las escuelas. Lo útil es útil en términos de objetividad, de elemento inmediatista que resuelva, que produzca cosas. Incluso la lógica de competencias tiene que ver con habilidades en este sentido, haceres. Entonces, allá hay un problema. Yo creo que se está enseñando el sentido de lo útil, pero no lo útil con respecto a la ciudadanía, no lo útil con respecto a la relación entre el ciudadano y la ciudad, en una relación política y ética de ser ciudadano y ciudad, sino sobre todo es lo útil pensando en el reduccionismo de la escuela como grandes centros de capacitación. Tendremos que reconocerlo y duele mucho decir eso. Por el otro lado, ¿cómo hacer placentero un contenido o una escuela donde el maestro en su proceso de formación como maestro, no sé si decirlo así, le enseñan a mirar tanto a la infancia como a la juventud en un lugar como de inferioridad y no intentar leerlos y comprender que ellos son diferentes? Yo me acuerdo mucho de un maestro de preparatoria que les daba a leer El lobo estepario y bueno, yo creo que es importante leer El lobo estepario, pero quizá los chavos hoy quieren leer otras cosas, quieren leer los manga, quieren leer otro tipo de novelas que los acerca a su presente
y cómo a partir de ahí podríamos como trascender ese presente y articularlo a otras lecturas, pero eso los maestros creo que no lo reconocemos o incluso ni siquiera lo sabemos, ni siquiera lo pensamos. Y ahí, decía un pedagogo, se excluyen saberes de la infancia y de los jóvenes porque se reconoce como si estos saberes no fueran fundamentales para comprendernos como humanidad y como ciudadanía. Y la escuela los rechaza y los rechaza por lo útil, ¿no? Esto útil que nos hace producir en un hacer fragmentado y consumir, en una locura de colocarnos como a la vanguardia de quienes podemos consumir. Y ahí hay un gran problema para la escuela, ¿no? Iván. Y volviendo un poco también a este mismo asunto como de marco, ¿no? De circunstancias en las que está la educación en México, todo. A mí me impresiona mucho cómo el discurso político es pedir más recursos para la educación, decir que sí, que esto es fundamental, y en la práctica, como volvemos a ver en este nuevo presupuesto, se recorta. Esa es la verdad. Las palabras se las lleva el viento, pero la realidad es presupuestal, ¿no? Ahí se vuelve a recortar. O sea, en la práctica, lo que está en el fondo, yo siento que es una especie de menosprecio de lo que es el pueblo de México. Se concibe un poco, sin decirlo, que con que tenga la primaria, ya es mucho, la secundaria, y entonces atrás está una idea de que la educación más elevada, ¿no? La educación superior, está reservada para algunos, para los mejores, y estos mejores incluso se les va a dar becas, ¿no? Esta idea es profundamente reaccionaria, porque en verdad tendríamos que empezar por reconocer que el pueblo mexicano es muy poderoso y es un pueblo muy culto. Se tendría que tener respeto por este pueblo y tendría que ser el eje de cualquier cosa, entender más qué es este pueblo. Este pueblo que se nos va a Estados Unidos, si no está eso en el centro de la preocupación, no hay cosa y reforma educativa suficiente desde mi punto de vista, ni método alguno. Primero tiene que ubicarse el papel de la educación en este marco, que es un marco muy complejo, muy difícil, complicado. Entonces tendríamos que empezar por discutir esas importantes cosas, yo creo. Bueno, una de las discusiones podría ser lo que comentaba Verónica, y la experiencia se me hace bastante interesante sobre Oaxaca, ¿no? Este proyecto como alternativo. No sé si sea el único o haya otros, y también el estilo del proyecto, pues porque regularmente hemos discutido a lo largo de todo el teleseminario alrededor de la educación, lo que se puede conocer como la educación formal, pero también está el ambiente de la educación no formal y lo informal, que tiene que ver con esta manera de ver el mundo, esta cosmovisión y los saberes que hay que rescatar para que entonces sí lo que se ponga en los contenidos tenga sentido para quien está enfrente y tenga sentido para mí, porque tenemos la misma manera de concebir el mundo y buscamos un fin común, ¿no? Entonces, me gustaría, si conocen alguna otra experiencia, Iván o Verónica, sobre este tipo de educación, no sé si sea formal o informal, como la que pasa en Oaxaca, que no busca o no hace este papel de exclusión de los saberes, ¿no? Iván. Bueno, por suerte sí hay muchas, ¿no? Hay de mucho tipo. Se han echado a andar desde la propia SEP y en los gobiernos de los estados, por ejemplo, universidades indígenas, universidades interculturales, que hay de todo, ¿no? En esto hay experiencias de todo tipo, yo no soy un experto, pero dentro de eso, una de las ideas que está ahí circulando en proyectos, algunos de ellos independientes, es la relación escuela-sociedad. Aquí, por ejemplo, muy recientemente en la experiencia boliviana, han echado a andar una interesante idea. Hay que pensar que la población mexicana no es culturalmente uniforme, que tenemos sectores invisibilizados, que están en dificultad mucho mayor. Qué curioso que los peores resultados educativos tengan que ver con el mundo indígena y con el mundo urbano que proviene de lo indígena. Digo, no es ninguna casualidad, es parte de un proceso de exclusión y de invisibilización. Entonces, un proyecto educativo tiene que tener eso en mente. Y qué curioso que sea desde ahí donde se esté planteando proyectos más radicales. Les decía, en Bolivia, por ejemplo, está esta idea de contrato. La tesis de un estudiante, además de que sea en la lengua, tiene que ser en la lengua. Eso ya implica un montón de cosas. Y dificultades también, por cierto.
pero no solo tiene que estar avalado por una comunidad, sino que el Estado se compromete a que si resulta, digamos bien, si la persona se recibe con ese título y con esa tesis, entonces ese proyecto va a estar avalado desde el Estado. O sea, recursos económicos para que ese proyecto se vuelva realidad. Yo sé que eso es complicado y que no es una cosa tan simple como decirlo y que tal vez vaya a pasar mucho tiempo para que esto se vuelva realidad, pero la impronta, la voluntad de hacerlo es lo que me parece poderoso e importante. ¿Qué tenemos que hacer? Por ejemplo, en una ciudad como la de México, que tiene probablemente ya unos 1 millón, tal vez más, indígenas que tienen aquí su residencia. ¿Cómo hacemos esto? Y mucha o migración campesina, que tiene también a veces circunstancias difíciles. Lo que tenemos son personas que tienen mucho más dificultad para empezar el trabajo de la escuela. Entonces tenemos que aterrizar un proyecto que reconozca esta diversidad cultural en una sociedad como la nuestra. Dirías como replantear, ¿no?, contenidos y replantear la función, bueno, no la función, sino el papel de la escuela sería como para empezar a cambiar y a modificar el hacer de esta, ¿no? Reconocer la diversidad. O sea, tal vez durante mucho tiempo la educación fue una gran promotora de la igualdad.